Don't want a lot for Christmas. There is
che dormire sereno, dició María José. Teño que lavar pañales, teño que facer café. Ay, que diaño de neno, ay, que diaño vosé. Durme si canta María, llora si canta José. María canta nadales, os magos toman café. Presto virán os pañales, no río vais San José. Ay, que diaño de neno, ay, que diaño vosé. Durme si canta María, llora si canta José. Durme si canta María, llora si canta José. De gaitas que enamoran al repique del tambor, que suenen los cueros, todo es alegría, se prendió el jaleo, que toque la chirimía. Se fue el jolgorio y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Se fue el jolgorio y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Sigue el baile, hoy vamos a amanecer, la noche va muriendo y el día está por nacer. Qué alegría tenerte junto a mí, la vida es más bonita cuando se quiere así. Un beso a mis viejos, un trago para don Facundo, esto sí está bueno, y alegre está todo el mundo. Se pasa el jolgorio y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Se forma el jolgorio y la algarabía. Les prometía que íbamos a recorrer todo Vigo, aquí lo dejábamos en el regalo y vamos a continuar hasta la bola con el alcalde de Vigo, don Abel Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿no? Porque ya está la oscuridad de la noche, ¿no? Pero qué luces más bonitas en toda esa calle, ¿eh? Y por allí bajando por esta calle, Bueno, esta calle Surzaiz. Esa habrá que subirla, pero vamos a Vamos hacia bajarla abajo, hoy, sí, ¿le parece? sí. Vamos hacia abajo, sí. Porque prometíamos a los espectadores ayer Hola. poder ver la bola. Hasta luego. Poder ver la bola y hacia allí nos dirigimos para seguir viendo las luces de la ciudad. ¿Cuántas calles nos quedan por delante todavía? Bueno, nos queda una buena colección porque hicimos 3 y claro, en Vigo sabes que iluminamos 360 calles, pero hay muchos centros ciudad, gracias. Hay muchos centros ciudad y los tenemos que ir sacando todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una de las calles con luces notables, porque a mí me gusta este juego de luces. Venga, hacemos una foto, venga, vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto. Ponte aquí, María. Ahí, así. Salimos en la Así. foto todos. Así. Venga. Gracias, chica. Chao. Alcalde, que si le pagasen un céntimo por la cantidad de fotos que se ha sacado entre que hemos quedado en el regalo y este momento, ya casi era millonario. Yo soy millonario en cariño, te lo digo de verdad.
te digo de verdad, me importa tanto, porque yo le quiero mucho a la gente, ¿no? Y el sentir el cariño de la gente hacia mí me resulta... es todo, es la vida, eso es la vida. Es la vida, sentir que vas por la calle y que la gente te saluda, que le gusta lo que se está haciendo, que le quieren a la ciudad, pues da un ánimo especial y da una enorme fuerza, claro. Pasa algo curioso además, y es que... Hasta luego, hasta luego. Los niños de hoy en día ven mucha televisión, tienen mucho acceso a los medios de información y de desinformación incluso, pero no es habitual que se relacionen con políticos. Y en cambio los niños, por lo menos los de Vigo, no solamente sus padres, sino que ellos también le reconocen, los pequeños. Sí, y me reconocen antes que los padres. Es decir, es muy frecuente que niños de Vigo le digan: papá, ahí va el alcalde, mamá, ahí va el alcalde. Porque los niños miran para todo, atienden a todo. Venga, niños, vamos. Y hasta luego. Y efectivamente, ¿verdad? Hay esa empatía con el conjunto de la ciudad. Y hasta luego. Yo sigo mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Fíjate, peatonalizamos toda esta calle, porque por aquí ya no se cabe. Donde está Troy filmando ahora es el medio de la carretera. ¿Sí? Y la tenemos peatonalizada. Iba a decir, es el medio de la carretera, pero no hay peligro porque la calle está peatonalizada, cortamos el tráfico. Y eso que tenemos estas aceras humanizadas que caben 2 coches por ellas, ¿verdad? Pues aún así, la afluencia de la ciudad y del entorno, porque mucha gente está viniendo. Pero sí, en esta ciudad tenemos algo, en Vigo, que simboliza mucho la Navidad, es que nos sentimos juntos. Sentimos que este es un proyecto colectivo de todo el mundo, y hasta luego, y que las luces son un proyecto colectivo también de todo el mundo, y la disfrutamos de esta forma. A mí nadie me dice en Vigo, no, hasta luego. Nadie me dice en Vigo no quiero luces, todo el mundo me dice al contrario. Alcalde, ¿cuándo le tocan las luces en mi calle? Claro, en Vigo tenemos 1700 calles. Yo no me veo poniendo 1700 calles llenas de luz, pero hasta luego. ¿No se ve, seguro? Hombre, yo voy a tratar de hacerlo, pero claro, esto cuando se ve desde fuera no se entiende, pero en Vigo hay esta demanda y las calles que no ponemos luces, pues dicen: oye, yo también soy de Vigo y también quiero tener luces, y yo lo comparto. Entonces, poquito a poco vamos ampliando el número de calles y hasta luego. Y vamos llenando esto de luz y color, ¿no? Hasta luego. Yo creo que lo comenté con usted alguna vez en el programa Vigo de Cerca. Hasta cuando luego. nos llegan correos electrónicos habitualmente, pues por pequeñas peticiones en cada calle, en la calle donde vive. La persona, hubo una época cuando se empezaron a poner bancos en las calles de la ciudad, pedían bancos. en el que todo el mundo pedía bancos. Hasta luego. Y de repente, hasta luego. No sé cuál fue el punto de inflexión, pero de repente esos bancos, igual porque ya estaban todos, claro, pasaron a ser luces. Claro, porque efectivamente, ¿qué es lo que hay? Hasta luego. Ya pusimos, desde que yo soy alcalde, bancos de sentarse en las calles, casi 5.000. 5.000, que es un número. Entonces ahora todavía hay alguna petición, y además en una semana los ponemos inmediatamente, ¿no? Pero claro, ahora ya, y después era humanizar la calle. Humanizar una calle de tamaño medio vale 1 millón de euros, ¿eh? Pero te piden humanizar la calle porque quieren vivir en unas calles tan dignas como es la gente. ¿Y ahora en qué estamos? En las luces. En esta época es cuando empiezan a llegarme los correos. Hasta luego. Empiezan a llegar los correos y los correos ya son en la calle tal no hay luces, en la calle tal no hay luces. Bueno, pues hay que tomar nota y el año que viene ir ampliando el número. Pero claro, desde fuera te dicen: ¿y no serán muchas luces? Pues la gente las quiere, la gente las queremos. Pero por cierto, aquí y en todas partes, sucede que yo las pongo y en otras partes alcaldes y alcaldesas no las ponen, o ponen solo centro. En Madrid hacen una cosita muy pequeñita allí en el centro, claro. Bueno, pues es una forma de verlo, pero aquí tenemos la demanda. Mira que es bonita la bola, que también la cambiamos, y ahora tiene juego de luces que el año pasado no tenía. Alcalde, yo sé que usted es, bueno, iba a decir afín, no, tampoco afín, pero que se ríe mucho con los memes, con los chistes, con las bromas. Lo de la estrella de la muerte lo ha añadido al diccionario de la Navidad viguesa. Sí, es la bola, pero es la estrella de la muerte, y ahí está, en la guerra de las galaxias y en una nave espacial. Cada uno le echa
su imaginación y su sentido del humor. Bueno, cuando usted vio La Guerra de las Galaxias por primera vez en el cine, no se imaginó que iba a tener una estrella de la muerte aquí en plena ciudad. Nunca jamás pensé que la íbamos a tener aquí. Hasta luego, hasta luego. Ya saludos desde... Hasta luego. Hasta le pitan para que les haga caso. Sí, es muy frecuente que vaya un coche por la calle y la gente me pite para saludar. Eso es muy frecuente, los coches en la ciudad, porque esta ciudad la compartimos y todos sabemos que es de todos. Y eso es muy importante. Eso me permite trabajar siempre sin parar porque me da un enorme ánimo. Qué bonita es, ¿eh? Es que me encanta. Dale, hasta luego. Y el hablar con la gente, alcalde, entiendo que facilita mucho el trabajo, que es complicado escuchar, es más complicado escuchar que hablar, pero que después facilita a la hora de saber qué quiere la ciudad. Es imprescindible, es imprescindible. Para ser político hay que escuchar muchísimo, porque lo que cualquier persona te cuenta, para quien te lo cuenta es muy importante. Y tú tienes que poner oídos y aprender. La política, tal y como yo la veo, es un continuo baño de humildad, porque todos son más importantes que tú. Cada persona que te habla es más importante que tú. Tiene su forma de ver la ciudad, lo que te demanda es lo que él o ella cree que hay que hacer, y por tanto yo aprendí mucho de política y aprendí mucho de vida siendo alcalde, y en ello continúo, ¿no? Todo aquel que quiere yo lo recibo, por las calles hablamos y seguimos haciendo, ya casi chocamos. Hasta luego. Es que están todos los colores, alcalde. Todos los Desde colores, que llevamos sí. bajando hemos visto el amarillo, el morado, el rojo, el verde, creo que no falta ninguno. Tiene más de 50 combinaciones funcionando y se pueden hacer todas las que queramos, ¿no? Hasta luego, Abel. Hasta luego, hasta luego. Adiós, señor. Hasta luego. Y está bonita, está bonita. Hola. Es que es una expresión de luz y color extraordinaria, porque la luz es una forma de entender, y la luz en la noche siempre fue un ansia del ser humano. Es decir, cuando con el fuego se aclaró que se podía aclarar un poquito la noche, nosotros hacemos de la luz una forma de satisfacción, porque es nuestro modo en el que los humanos reemplazamos al sol. Y eso nos convierte como colectivo en tan importantes como el sol, porque somos capaces de hacer luz. Y eso cambió una forma de entendernos a nosotros mismos y forma parte de nosotros eso también. Y claro, esta bola aquí, toda llena de luces, pues ya es panota, ¿eh? Puede llegar a ser hipnótico, alcalde, como la Navidad y, bueno, como la imagen de Vigo iluminado. Por cierto, que no lo hemos comentado, cada ciudad y cada zona tiene motivos diferentes. Yo no sabía que existían tantos diseños de luces como los que tenemos en la ciudad de Vigo. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se combinan? ¿Hay algún motivo? Sí. Los técnicos que las ponen, que se vienen para aquí en el mes de agosto, llamó la atención este año, porque yo cuando vinieron los enseñé y me saqué una foto con ellos y todo el mundo decía: ¡ay, Vigo empiezan las luces en el verano! Y hacían los memes y los chistes de un señor tirado en la playa con luces alrededor. Bueno, es que hay que poner miles y miles, y eso requiere mucho trabajo. Entonces ellos nos hacen una propuesta, las ve primero los técnicos y el concejal, después las veo yo, y vamos cooperando. Es una especie de confluencia de ideas, de confluencia de voluntades, y lo vamos trazando. Tenemos algunos elementos, esto es fijo, aquí esta gran bola, la nave de la muerte, pero después, por ejemplo, es la primera vez que ponemos algo... ¿Estos son nuevos? ¿Sí? Es nuevo, sí. Es un poco picasiano, es un poco posmoderno, es un poco del modernismo y de la forma distinta de entender las luces, figuras asimétricas, ¿verdad? Y queda muy bonito. Es un juego de luces. Ayer cuando pasaba con Cristina por aquí, pues lo íbamos hablando. Cristina, que se nos perdió. No, seguro que no está perdida, alcalde. Ay, no sé por dónde la tengo. Cristina, que creímos que te habían perdido. Te me perdiste. Vuelta, hablando con la gente. Después de más de 50 años se me pierden. Hablando con todo el mundo, eso es muy importante, porque el alcalde no hace más que hablar con la ciudad, y creo que tiene una embajadora, y creo que va haciendo embajadores con la gente que lo rodea. La también. segunda persona más conocida en esta ciudad... No, es María.
Es María. No, es Cristina. María yo, nombre que va, Cristina de lejos, Cristina. además. Sí, tiene un nivel de conocimiento total. Y entonces anda con una libretita y lo que la gente le va diciendo, anota, después me dice, aquí me dijeron que hay un bache no sé dónde, que hay no sé qué. Es una agente del alcalde. Bueno, hay que hacerlo, ¿no, María? Hay que echar una mano. Sí. Me imagino que las comidas, las cenas son casi como despachos de que va necesitando la ciudad. Exactamente, sí, sí. Además él come muy rápido, es muy rápida la comida, la cena y eso. Y a veces le voy diciendo cosas sobre la marcha, o paseando, le voy diciendo, oye, que me dijeron esto o lo otro. Bueno, a mí lo que me hace más gracia son nuestras conversaciones. Paseamos por esta calle, vivimos cerquita donde Mire que estamos yo soy ahora. muy cotilla, alcalde, como Pues, empieza a contar yo sigo preguntando. Vamos paseando y entonces, claro, la gente pues, me para a mí como natural, a Cristina después también. Entonces hablamos, alguien para, y al cabo de un rato, ¿dónde íbamos? Íbamos y seguimos. Y al cabo de un rato nos vuelven a parar. ¿Y dónde íbamos? Estas son las conversaciones. Un recadito de nada le pueden durar varias horas, seguro, por la calle. Sí, sí. Nosotros, si ahora fuéramos sin la cámara y pudiéramos pararnos, en la calle Príncipe nos pararían 30 veces. Que lo creo. Es una calle de 100 y pico de metros, 30 veces. Y yo quiero además que sea así, porque es la forma de escuchar, de aprender, de ver cómo van las cosas, porque te van diciendo aquí, viene gente de toda la ciudad, este es el centro, ¿no? Entonces vienen a pasear aquí y te dicen, no, en tal sitio, pues tengo un árbol sin podar que se me mete por la ventana. O tenemos un problema de las luces que están fundidas. O alguien que te dice, no, tienes que humanizarlo. De humanizar es, como decía antes, 1 millón de euros cada calle. Y te piden humanizar como si nada, porque es 1 millón de euros. Y lo hacemos, la verdad es que lo hacemos, porque tenemos unas finanzas muy saneadas en el Ayuntamiento de Vigo. Yo cancelé toda la deuda. Fuimos la primera ciudad de Europa con deuda cero en el año 2012 y por tanto, con esa buena situación financiera podemos hacer inversiones. Alcalde, sí es cierto que aunque la gente pide, porque bueno, que non choran un mama, creo que es un dicho que tenemos aquí, también tiene paciencia, ¿verdad? Igual los primeros años no, cuando veían que las principales humanizaciones no daban llegada a su zona, pero ahora poco a poco, viendo que en cada presupuesto hay unas cuantas... Sí, yo le pido a la gente que me dé tiempo. Hay que le digo, oye, estamos resolviendo en este gobierno el abandono de Vigo de 2 siglos casi, ¿no? Y desde el tatarabuelo de mi abuelo, que fue alcalde en el año 1814, ¿Sí? que puso la primera piedra de la colegiata, que hoy la hicimos basílica, Cierto. y yo estuve allí. Estoy muy orgulloso de que mi antepasado puso la primera piedra de la Basílica de Vigo, ¿no? Y entonces yo les pido tiempo. Oye, tenemos que atender la ciudad. Y la gente ahora ya sabe que hay que dar tiempo, porque lo vamos a hacer, porque no paramos. Y todos los recursos pues son para mejorar esta ciudad. Bueno, yo sigo metiendo cosas en el horno. Ya hemos mencionado la Basílica, puede ser un buen plan. Hemos mencionado Príncipe, también puede ser otro buen plan para esos paseos, alcalde, Cristina, que yo les sigo invitando a que realicen con nosotros, porque sí es cierto que Televigo, podemos ir a visitar Vigo, pero hombre, con un guía de excepción, mejor. ¿Qué le Para mí parece? es un honor, para mí es un honor. Alcalde, pues ajustamos agendas, la mía está prácticamente vacía Cuando y quieras, dispuesta a adaptarme. cuando quieras a vuestra disposición. Cristina, muchísimas gracias, de verdad. Señores, ustedes ya saben, tienen aquí una cita. Ya veremos qué calle toca mañana, pero les aseguro que estaremos aquí presentes.